Antes de, antes de pedirle por sorpresa a alguno de los que tengo acá al lado, tal vez me autopropongo para este momento. Querido Padre, querido Dios, gracias por un sábado más, gracias por poder tener este privilegio una vez más de estar juntos eh, acá presencialmente, también a la distancia. Gracias por poder tener esta oportunidad. Em, Estamos pasando momentos de mucha gratitud, estamos pasando momentos de mucho cansancio, estamos pasando momentos tristes también, pero todos coincidimos en que te vemos cerca, que te sentimos cerca, em, y por eso te damos gracias. También entregamos las cosas que nos duelen, que nos agobian, que nos agotan, y te pedimos sabiduría para poder lidiar con todas ellas. Y en este momento, especialmente, queremos pedirte que puedas acompañar a Emma, que lo que podamos reflexionar hoy pueda seguir agregando a nuestro crecimiento, a nuestro conocimiento, y que pueda seguir también ayudándonos para ser personas que te reflejan en la cotidianidad, en todos los ámbitos en los que nos movemos. Te entregamos todo eso, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado a todos y todas. Eh, Estoy muy contento de poder dar otro tema. Eh, Me sirve mucho también a mí para estudiar y para reflexionar también. Eh, Normalmente estaba haciendo PowerPoints y teniendo algo anotado, pero esta vez dije voy a volver a, a presentar sin tener ningún PowerPoint y charlar. Y se escucha bajo. Bueno, tengo el micrófono acá porque ya me habían dicho que se podía escuchar bajo, pero no sé si mejora. Un poquito nomás. Se escucha muy bajito, amigo. Muy bajito. Y Sí, muy bajito. Agus escuchaba bien. No, Eh, muy bajito se oye. Muy bajito. Qué problema. Nosotros acá podemos escucharte bastante bien, la verdad. O sea, mucho mejor que cuando tenés el micrófono un poquito alejado. Claro. Eh, Fíjate en las configuraciones, Emma, del input de, en audio. sí, eso me dijo Agus hoy, pero yo no sé cómo hacer. Ese es el problema. Apretar Eh, Ahí en la flechita al lado del micrófono te vas a audio set. bueno, solucionado el tema del micrófono. ¿Se escucha bien? Incluso si lo dejo así, ¿se escucha bien? Sí, Sí, mejor. mucho mejor, Bueno, gracias. bueno, buenísimo, buenísimo. Perdón por eso. Bueno, eh, a mí me interesó el tema, bueno, todos los temas que Parminder estuvo dando son todos muy interesantes y a la vez también a mí me hacen reflexionar mucho, como pienso que a todos les hace reflexionar. Cada uno de los temas que él da es como que van tocando eh, esas preguntas o esas dudas o esas cosas que por ahí tenemos internamente. Y yo, por lo menos desde que me vine acá a Italia y que estuve un poco alejado, digamos, de ustedes, en el sentido de que por ahí acá, no sé, no me juntaba con cada uno de ustedes en el día a día, no los veía por ahí. Es como que tuve que encontrar una forma de poder mantenerme a flote, vamos a decirlo así. Y es como que muchas de las cosas que tenía armadas en formas de pensar y en cosas que ya tenía estructuradas en la mente, de a poco se fueron cayendo y me terminé encontrando con las cosas que estaban firmes, vamos a decir así,
en mi mente o en mi corazón, o digámoslo así. Y este tema, el tema de Parminder que yo elegí fue principio y pragmatismo. Seguramente todos lo vieron, fue muy, muy interesante para mí porque es como que planteó un problema. Planteó un problema que ya sea que se pueda ver a nivel general, ya sea en la historia o sociedad, también a veces es un problema personal. Y es un problema que cada uno de nosotros tenemos. Y, y este problema tiene sus limitaciones. Vamos a decir así. Eh, Actuamos por principio o seguimos el principio al pie de la letra o, o hay veces donde nos vemos forzados a ser pragmáticos o la sociedad nos lleva a ser pragmáticos, digamos. Es una forma elegante de decir, de separar, ¿no es cierto?, entre el dicho y el hecho, ¿no es cierto? Como del dicho al hecho hay un largo trecho, dice el dicho. Y se planteaba también, bueno, hasta cuándo o hasta cuánto podemos nosotros ser pragmáticos. Yo por ahí esa parte que, que planteó Parminder al final no la voy a tocar porque me parece mucho más compleja y profunda, por así decirlo, y todavía requiere mucho más estudio y mucho más, quizás pensarlo más, pero sí puedo empezar como a reflexionar con ustedes y reflexionar yo también en las cosas que sí han pasado, ¿no es cierto? En cómo quizás Dios estuvo manejando con nosotros o las cosas que han pasado y yo, por lo menos en este tiempo, eh, tomar las cosas como son o como me están pasando o como las estoy viendo, me ayuda a entenderlas y me ayuda a poder tener un punto de partida para poder seguir avanzando. Entonces me pareció muy interesante el tema en ese aspecto. Él empieza mencionando, no es que empieza mencionando, él menciona durante el tema dos textos, que son Gálatas 3 y Colosenses 3. Y bueno, yo les invito a buscar Gálatas 3:26, que es uno de los temas, es uno de los textos que él empieza a mencionar. Y en ese texto de Gálatas, básicamente el texto dice que todos, hablando en general todos, en el contexto, sean judíos o sean griegos o gentiles, todos son hijos de Dios. A mí me pareció muy interesante que cómo se planteó que este texto, así como ese texto, así como se plantea ahí, aunque para nosotros sea algo normal o sea algo ya conocido, era una aseveración muy, muy radical para ese momento. Creo que incluso hay personas hoy, serían los que son judíos en este momento, que siguen pensando que todos nosotros los que estamos acá no somos hijos de Dios, no tenemos el mismo acceso a Dios que ellos tienen. Y para ese momento era muchísimo más. ¿Sí? Y después de ese texto viene Gálatas 3:28, que dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo. O siguiendo la secuencia del texto anterior, es todos son hijos de Dios. Entonces, una de las preguntas que se planteaba era ¿en qué espectro de la igualdad se encuentra un texto así? Gálatas 3:28. Yo les invito a todos los que quieran participar que lo hagan, tratando, lógico, de ser breves y de no irse
por las ramas, pero los que quieran participar, las que quieran participar, siéntanse libres. En este texto, en el espectro de la igualdad, ¿dónde se encontraría? Yo creo que estamos todos de acuerdo que es como lo máximo que se puede encontrar respecto a la igualdad. Pero sin embargo, yo veo en el texto que esos tres temas, vamos a decirlo así, que se ven, que hace la comparación entre judío y griego, entre esclavo y libre o entre varón y mujer, creo que hoy en día seguimos teniendo en el mundo problemas con eso, ¿sí? Es como, quizás para lo que tenga que ver con el género es mucho más, y lo que tenga que ver con nacionalidad o el tema de la esclavitud mucho menos. Se sigue viendo. Pero por lo menos con ese texto nosotros podemos ver lo que piensa Dios respecto a la igualdad, lo que piensa Dios respecto a cada uno de nosotros y nosotras. Podemos tener ese pensamiento, es como que lo podemos tomar como un principio. No sé si están de acuerdo. Pero yo pensaba, ¿no? Si Dios piensa así, o pensaba así cuando lo escribió Pablo, o sea, Dios ha pensado siempre así. Siempre ha pensado que cada uno de nosotros y nosotras como somos todos iguales. Sin embargo, en el pasado es como que no hemos visto que Dios haya actuado de manera tan radical respecto a este punto. Y por ahí si pensamos en Jesús, ni siquiera Jesús fue tan radical con eso. Entonces, es como que, ¿qué les hace pensar? Y acá los invito a si quieren desbloquear sus micrófonos, ¿qué les hace pensar respecto a la forma que tiene Dios de trabajar con nosotros? Bueno, Mica, por ejemplo, dice, yo creo que sí, Jesús. ¿Y por qué crees que sí, Mica? Que Jesús sí fue radical respecto a esto. O el que quiera... Dame un segundo porque ¿se hace eco? Ups, dame un cachito. Un poco. Bueno, si quieren, entonces yo lleno el bache mientras ella Yo puede. tengo problemas con el micrófono. Ah, Bueno, por ahí ahora no quiero tomarte mucho espacio, pero por ejemplo, cuando fue hace poquito, había publicado algo sobre el trato de Jesús con las mujeres en la época, fue la época de Pascua, estaba hablando con una tía que había publicado una imagen de Jesús con María Magdalena y me hizo una reflexión de cosas que venía pensando hace mucho sobre que se pasa por alto el trato, para mí sí muy radical, que Jesús tenía en su contexto histórico con las mujeres particularmente, también con los gentiles y los paganos. Pero quizás ese trato que era súper radical y que de hecho creó el odio como para que lo crucifiquen, eh, sí es tenido en cuenta en temas sobre los paganos, los gentiles. Ahora, sobre las mujeres, se pasa por alto, por ejemplo, que en su dispensación las mujeres pudieron ser parte del pacto. En su tiempo, él cuando charlaba uno a uno, aunque no le importara, o sea, sin que le importara el mal pensamiento por ahí de otras personas, dándole prioridad a enseñarle a esas mujeres. O sea, ni hablar de que hablaba con prostitutas, por eso digo, sería muy largo explicar, pero tengan en cuenta hoy en día todavía las mujeres que están víctimas de trata, cómo son tenidas en cuenta en la sociedad, cómo eran en ese contexto súper religioso hace 2000 años. Él les hablaba a María Magdalena, la dejaba que esté a sus pies, le dejó que le limpie los pies, que con su pelo le seque, o sea, ese tipo de contacto sin ningún sentido sexual en ningún momento, nunca las cosificó, cosas que las mujeres solo eran tratadas como un objeto sexual o como servidumbre. Él jamás hizo
esa forma de trato, sino que hacía una diferencia de tratarlas como iguales, como discípulas y abiertamente como mensajeras, porque cuando resucita las primeras que tienen que anunciar, humanas, que él resucitó fueron mujeres, y a la primera que se le aparece para revelarse ya encarnado es a María Magdalena. Y, y bueno, y un montón de otros tratos, por ejemplo, con la mujer samaritana en el pozo. Los discípulos, dice Elena, cuando lo encuentran, no solo se sorprenden porque está hablando con una samaritana, sino que está hablando a solas con una mujer, sin, sin su marido, sin otras personas alrededor, hablando con normalidad. Y es también una mujer la primera que dice que Jesús es el Mesías, que él se le revela de esa manera. Entonces, hay muchos ejemplos en los que él tiene un trato igualitario muy sorprendente para su contexto y que también por eso chocaba con los dirigentes y personas de su alrededor. Perdón si hablo agitado, pero estoy muy resfriada. Gracias, Mica. Sí, yo también veo eso, que, que es como que Dios, a través de Jesús, no podía ocultar justamente ese principio que lo mueve desde siempre. Eh, pero aún así creo que es como que un enunciado tan radical como el que dijo Pablo es como que no lo ha hecho. Y es como que a pesar de que su conducta demostraba el amor profundo que Dios tiene hacia todas las personas, es como que aún así se manejó dentro de los términos de que no exponga el, la obra que Jesús tenía que hacer. No sé si me explico, es como Pablo dijo, todos son hijos de Dios, ¿no es cierto? Como leímos. Sin embargo, cuando Jesús, hablaba de, estaba caminando y se le acercó la, una mujer creo que era, que le, que le dice, Sirofenicia. sí, sí, que le pedía un milagro, era como que él le dijo que el pan era solo para los hijos, ¿sí? Y eso, que el pan no, o sea, que el pan no era para los perros, digamos, ¿no es cierto? Y, y es como que Jesús se manejó de esa forma, como que transigiendo por ahí en algunas cosas respecto a su pueblo, porque, porque su naturaleza y la igualdad es como que, vamos a decirlo así, eh, le salía por los poros, pero al mismo tiempo manteniendo cierto comportamiento que no haga que su obra esté en riesgo. No sé si están de acuerdo con eso. Eh, o alguien quiere dar su opinión. Ni hablar que también Sí. eligió a 12 apóstoles hombres, partamos de ahí, ¿no? Como la base de su iglesia. Claro, claro, eso era por ahí lo que estaba pensando. Entonces, en cierta forma es como que yo cuando veo la forma en la que Dios tenía, la que Dios tuvo, la forma en la que Dios tuvo que trabajar con el ser humano, es como que veo que siempre se manejó respecto a un tiempo. Y por ahí decimos, bueno, no era el momento o el contexto, pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, lo que yo veo al menos es que Dios tuvo que hacer concesiones durante toda la historia. Es como se encontró con un problema y si Él tuviese que desde el principio revelarnos su principio, que en este caso es la igualdad, que yo por lo menos pienso que ahora, que hoy por hoy desigualdad, porque la desigualdad empezó después del pecado. Entonces casi que podrían ser hasta dos palabras intercambiables, ¿no es cierto? Desigualdad y pecado. Eh, pero a lo largo de la historia es como que Dios tuvo que hacer concesiones, tuvo que permitir
tuvo que dejar que cosas sucedan, a pesar de que no formaban parte de su carácter o de su o de cómo es él. Yo por ahí no alcanzo a leer todos veo que están escribiendo. No sé si alguien Yo te ayudo. quiere leer. Lo último que comentó fue Guadalupe. Dios nos muestra la luz en determinado tiempo, lo que podemos soportar. Si hubiese mostrado todo desde el principio, nos hubiésemos quedado ciegos, no podríamos haber visto nada. Tuvo que ser progresivo. Gracias, Guada. Yo agrego ese comentario que me parece interesante. También como que a veces esta idea que trajo Tess, que fue muy útil en su momento, que pensamos en Adán y Eva como personas que sabían todo y que después se degeneraron, pero no, eran como personas recién nacidas, adultas, hojas en blanco, y hoy en día nosotros sabemos mucho más de Dios de lo que ellos sabían, aunque lo veían cara a cara. Muy interesante ese comentario también. Sí, Emma, sí. Emma, perdón, Mati, sí. ¿O Mati? una pregunta. En ese texto de 3 Gálatas 3:28, o sea, ¿en qué contexto dice ya no es ni hombre ni mujer? Porque es como que, o sea, puede entender judío ni griego, ¿no? Porque se abre para los gentiles, ¿no? Esclavo, libre. Pero en el tema del hombre y la mujer, Pablo, ¿en qué contexto lo está diciendo? Porque es como, no, es que las mujeres judías se supone que eran salvas, ¿no? También, ¿no? Pero cuando lo dice en esa frase, no sé si hay una Sí. diferencia. Yo la verdad no sé el contexto de eso, por lo menos, pero sí venía de una reprensión que le había hecho a Pedro, porque cuando no estaban los judíos comía con los gentiles y vivía como un gentil, y después cuando venían los judíos era como que se apartaba y como que, vamos a decir así, discriminaba a los gentiles. Eh, Ahora, ¿por qué habla de varón y mujer? La verdad que yo no sé si alguien lo sabe, pero está buenísimo que esté en el texto. Pero yo creo que justamente por eso, o sea, porque de alguna manera ya se venía arrastrando hacia miles de años esa diferencia de nivel y de autoridad y de libertad entre hombres y mujeres. Es exactamente lo mismo. Mostrar que no hay que poner a diferente nivel a la mujer que al hombre, que en ese momento era totalmente así. La mujer no existía si no tenía un hombre al lado. Entonces, en ese sentido de no discriminación, son absolutamente iguales. Yo, yo digo que viene también en el contexto del pacto, porque antes las mujeres entraban en el pacto solamente a través de los hombres y ya se entró a un nuevo pacto que entraban por medio de Cristo a través del bautismo y ya ellas también eran bautizadas. Claro. ¿Puedo decir algo? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado con respecto a cómo también nosotros leemos estos textos, ¿no? O sea, no hay que olvidar ciertos principios que el movimiento nos ha dado a lo largo de este tiempo, ¿no? Y hasta me parece un poco peligroso, capaz la forma en la que nosotros leemos, que es o sea, el gran problema, ¿no? La gran cuestión de lo que estamos tratando de estudiar. Yo creo que Pablo en este sentido, dudo mucho, es mi opinión, o por lo que yo entiendo, que él haya querido inferir que él sepa, Pablo sepa esta diferencia, como nosotros lo entendemos hoy. Me parece que es difícil por el contexto y porque justamente, como decía Guada, también hay una luz que sabemos que es progresiva. Nosotros con la luz que tenemos hoy, capaz que es más fácil decir, varón y mujer. Yo no sé si él en ese momento estaba pensando
como nosotros lo pensamos, y eso me parece que es un poco peligroso, no ponerlo en ese contexto, porque ya sabemos que el contexto en esa época de Pablo era muy sexista, y también me hace pensar en que hasta le podemos restar valor al movimiento feminista, ¿no? O sea, hay una progresión histórica y hay algo que pasó por profetas actuales feministas, o sea, por eso digo, no sé si en este contexto pienso que Pablo esté haciendo la referencia o con la intencionalidad. Puede ser que Dios, inspirando a Pablo, ahí sí ya les puedo, o sea, como que me da más esa idea de que Dios en su gran sabiduría, inspirando a Pablo, lo haya hecho decir o le haya puesto esa idea de, bueno, no solamente no digas ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, y decir mujer y hombre, o sea, como que le haya dado esa luz, o lo mismo Jesús, eso de que le salía por los poros la igualdad, pero no la podía decir justamente porque no estaba en el tiempo decirlo, porque no estaban las condiciones socioculturales y el contexto histórico nos avala para decir que, o sea, no había, o sea, vivían en una sociedad patriarcal durante muchos años. Entonces me parece que está bueno reflexionar en ese sentido de que hay un contexto de que ellos no saben, o sea, hay un machismo que es real, que el contexto, que Dios en su sabiduría, el principio por detrás, nosotros lo podamos ver hoy en día con todo el conocimiento que tenemos, es una realidad. Eso. Esteban, quiero. Puedo, Ay, yo sumando quiero lo decir que algo dijo, también. sumando lo que dijo Carito, yo por lo menos a mi entender, o sea, por las dudas, aclaro eso, es a mi entender, yo creo que al tener la conexión cercana que tuvieron con Dios, Pablo, Juan, los discípulos, algún tipo de vislumbre pueden haber llegado a tener. O sea, pueden haber estado más avanzados a la época de lo que se estaba en ese momento, porque, digamos, un contacto con Cristo y la meditación también, lo que habían vivido en su contacto con Cristo, los puede haber llevado a meditar y reflexionar al respecto. Ahora, con el nivel de complejidad con el que lo estamos viendo, lo estamos estudiando y lo estamos comprendiendo nosotros, no hay forma. No hay forma por el carácter progresivo de la luz. Entonces, no podemos comparar la luz que tenemos nosotros con la luz nosotros con la luz que tenían ellos. No es la misma. Entonces, También, el conocimiento de la complejidad, por lo menos con la que se comprende y se analiza y se reflexiona y se trabaja eso, no es la misma. también tener en cuenta que en este capítulo de Gálatas está hablando de la salvación, y la salvación es distinta de la organización social en muchos sentidos. Es el mismo autor que le recomendó a un esclavo que siga sujeto a su amo y que recomendaba a las mujeres que estén sujetas a su marido. Eh, Exactamente. entonces hay que tener en cuenta eso. Acá está hablando de ir al cielo y de ser aceptado. Ahora, de tener derechos y autonomía real en la sociedad, no sé si podemos inferir eso. Sumando a lo que acaba de decir Agus, me recordó lo que eran las líneas de restauración. Cuando hablábamos de la parte del sexismo, justamente, hablábamos de este texto que decía Pablo, que ya no hay hombre ni mujer, digamos, que son iguales ante Cristo Jesús, pero justamente le decía, mujeres sométanse, el hombre es el sacerdote de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había un avance por un lado, pero todavía las reglas de conocimiento de su época seguían operando y lo seguían restringiendo en el nivel de conocimiento y comprensión del tema. Había luz que necesitaba ser comprendida todavía y había que seguir avanzando. Y extrapolando, perdón que sigo, extrapolándolo al movimiento, a nuestro movimiento que empezó en 1989, que empezó nuestra generación, que es reciente, eh, nunca estuvo en discusión si las mujeres podían ir al cielo o no, y que podían entrar en pacto personal con Dios, pero sí hubo mucha discusión sobre si las mujeres podían formar parte de los 144.000. Entonces es muy interesante porque en realidad eh, ir al cielo es como medio lo mínimo, ¿viste? Ser aceptada. Ahora, ¿qué rol, qué lugar, qué importancia podés ocupar dentro de ese movimiento? Bueno, ay, perdón, ¿puedo una cosa cortita? Si no, Sí, no sí, es sí. súper anecdótico. A mí lo que me llama la atención es que podía caer, no digo nosotros ahora puntual en lo que estamos declarando, pero hay que tener cuidado que a veces nos sentimos súper avanzados en entender un montón de cosas, cuando yo veo todo lo contrario, porque
que Pablo, las declaraciones de Jesús, que los discípulos hayan pasado un contraste enorme en la que la mujer era, para los griegos, era menos que un perro literal. Para los judíos no estaba en ese sentido, porque no deja de ser que había creencias fundadas en lo que Dios cree, pero en el templo no podían entrar, en los estudios sagrados no podían participar, en un montón de cosas estaban totalmente apartes. Ellas no eran hijas iguales que los hijos de Dios para la comunidad judía cultural, y que de golpe estuvieran automáticamente en un mismo aposento alto, sentadas uno al lado del otro, como si fueran la misma persona, que al poquito tiempo las declararan diaconisas, hubo mujeres que lideraban, y después pasaron 2000 años, y el atraso que hay es que todavía hoy en día se discute si la mujer puede o no liderar una iglesia, cuando en el principio los discípulos, aún con todo esto que estamos diciendo, que es totalmente cierto, que no entendían abiertos a abrirse a eso. Y si bien entiendo lo que dice Agus, yo sé, por eso no estuvieron en la última cena, bla, bla, bla. Hay un montón de cosas que totalmente no se podían dar de golpe, porque como bien estuvieron declarando, como puso Guada, cada luz se va abriendo según la capacidad que la podemos entender, ¿no? Pero yo veo que lo triste es que con la información que tenemos hoy, y lo vemos en familiares, lo vemos en personas, sean ateas o religiosas, hay un atraso gigante en cosas que al menos los discípulos ya entendían. Hoy todavía hay un desprecio a entender que la mujer es igual que un hombre y los roles que puede ocupar, sobre todo en la comunidad religiosa, que son tan antiguos como la época de los discípulos o más anterior incluso a la luz de Cristo. Entonces me parece interesante cómo Dios tiene paciencia, que hasta estos 2000 años, no sé, dice, bueno, ya llegó el momento de que entiendan bastantes cosas, les quedan seguro un montón por entender, obviamente hay mucho que todavía no vemos, pero por eso también no tenemos excusa, ya pasó un montón de tiempo y todavía hay gente que discute cosas que hasta Cristo mismo ya demostró que no son así. Bueno, gracias a todos y todas por participar. Muy interesante todo lo que dijeron. Yo comparto con varias de las ideas que estuvieron mencionando, y pienso que hay que se puede tomar un poco de todas las ideas. Es como, no creo que sea solamente, por ejemplo, que nosotros no estemos preparados para recibir la luz en el sentido intelectual, sino por ahí veo como que si después del pecado, como que si Dios ya no podía tener control sobre las cosas que estaban por suceder en la humanidad. Y por ahí voy a explicar un poco más, porque, por ejemplo, cuando vemos la tarea de lo que hizo Jesús, vemos cómo Dios, y esto es algo muy, muy interesante que dijo Parminder, que es como a veces cuando vemos a Jesús y la obra que él tenía, es como no nos damos cuenta, o sea, pensamos por ahí que como que era algo que estaba todo como bajo control. O sea, esto también es algo que yo lo pienso, no es que Parminder lo dijo, sino es como que lo vemos, no somos conscientes de la fragilidad que significaba justamente la tarea de Jesús. Que cualquier cosa, o sea, como que habían muchas cosas que podían salir mal si es que, no sé, cualquier cosa que Jesús decía podía ser tomado al punto de que podían matarlo antes de tiempo. Es como que nosotros por ahí no somos conscientes de eso. Entonces, cuando veo la progresividad con la cual Dios se maneja con el ser humano, el tiempo que se toma, y voy a decirlo en otra forma, las concesiones que hace, yo por lo menos lo percibo como tratando de Él llegar a nosotros sin que nosotros nos alejemos de Él, o que termine generando una situación donde capaz nos hagamos daño. Y que básicamente el plan de salvación se pierda, por así decirlo. Yo lo veo así también, no solamente desde la parte intelectual, sino desde la parte del control que Dios tiene sobre este mundo.
como que estamos acostumbrados a pensar que Dios tiene el control de todo y no nos damos cuenta que no es así. De hecho, una cosa que se me viene ahora en mente era que ni siquiera Satanás tiene el control sobre su pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del rey del norte, el rey del sur, que decíamos, bueno, el rey del norte es el pueblo de Satanás, ¿no es cierto? Es el que está intentando falsificar, el que está intentando tomar el lugar. Pero después decíamos, ¿y el rey del sur? ¿En qué parte entra el rey del sur? Porque no es pueblo de Dios, pero tampoco es como que no está colaborando con Satanás. Entonces, como es muy interesante eso, ver cómo el libre albedrío del ser humano después del pecado hace que se pierda el control, o que Dios pierda el control sobre ciertas cosas que suceden. Y es muy interesante esto también porque es muy interesante esto también porque hablando de la pérdida de control, por ahí pensaba, ¿no es cierto? Bueno, ahora que estamos en un clima de nuevo gobierno y que este nuevo gobierno justamente lo que promete o lo que dice o por así decirlo, el tema que expone siempre es el tema de la libertad. Y justamente es como esa libertad sin control lleva a que las cosas terminen cayendo por su peso, vamos a decir así. Y cuando las cosas caen por su peso, lógicamente el más fuerte siempre va a pasar por arriba al que sea más débil. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que pensaba. Entonces, por ahí, resumiendo lo que venía diciendo, es como Dios no ha actuado conforme a lo que piensa respecto a la igualdad desde el comienzo. Fue actuando progresivo y según lo que por lo menos yo pienso, sumado a todas las cosas que aportaron cada uno, es que simplemente no podía. O sea, no podía exponer, o sea, tuvo que flexibilizar, tuvo que hacer concesiones. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando a Samuel le pidieron tener un rey, es como, ¿se acuerdan de ese estudio que había dado Parminder? Dios tuvo que arrepentirse, quizás alguno se acuerda de ese estudio. Es como, tuvo que ceder y hacer una concesión, es básicamente eso, ceder a una postura en pro de que la relación o lo que está pasando entre esas dos partes no se rompa, no se fracture. Y quizás por decirlo así, porque había algo que era más importante llevar adelante. En el caso de Jesús, ya era una tarea titánica venir y cumplir con esa tarea de ser el cordero expiatorio de todos nuestros pecados, como para poner en riesgo, vamos a decir así, esa tarea por problemas que por ahí no se iban a poder resolver y que iban a llevar muchísimo tiempo. Entonces Dios ha hecho leyes respecto a los esclavos. Dios ha permitido, por ejemplo, la poligamia, que obviamente hoy no. Sabemos que nunca estuvo en su corazón ni en su mente que eso fuera así, ni la esclavitud, ni todas las cosas. Pero fue como, vamos a decirlo así, un guiño que Dios tuvo que hacer. Pero bueno, me pareció muy interesante eso. En esencia, Pablo lo que terminó diciendo, esa exposición de igualdad, fue mucho más doctrinalmente y esto, por ejemplo, cuando lo escuché la primera vez, fue muy fuerte de escucharlo, de Parminder decir
que Pablo, o sea, la doctrina que nosotros aprendemos sobre el cristianismo la aprendemos en su mayoría de los escritos de Pablo, de cómo eso se lleva a la práctica, que de lo que realmente Jesús dijo. Es como fue chocante para mí, tengo que admitirlo, cuando lo escuché, pero cuando uno lo empieza a analizar dice, claro, eso fue así. Pero lo que más me chocó también fue que Pablo también terminó haciendo concesiones, porque, bueno, si bien lo mencionó, creo que Agus lo mencionó, el otro texto, por ejemplo, que está que se compara con Gálatas 3 es en Colosenses 3. Y en Colosenses 3, podemos leer Colosenses 3:11, lo leo yo, así vamos un poco más rápido. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo está en todos, porque Cristo es todos. Este texto es muy parecido en su forma de expresar lo que expresa Gálatas 3:28. Pero ¿qué cosas ven ustedes que se diferencia? Si logran verlo, si Ya logran no está la compararlo. mujer ahí ya no está la mujer. Claro, eso es algo muy, muy interesante. Es como en ambos textos se menciona el tema de judío y griego, pero, y de esclavo y libre, pero en este texto de Colosenses 3 ya saca el tema de varón y mujer y encima le agrega cosas que por ahí son un poco más repetitivas del punto de entre judío y griego. Por ejemplo, le agrega el tema de circuncisión, incircuncisión y otros temas de nacionalidad. No hay bárbaro ni escita. Eso ya más tocando al tema de nacionalidad. Es como que son textos parecidos, pero como que encaran un poco más quizás el problema que Dios quería tratar en esa dispensación. Y yo por ahí pienso, ¿no? Si nosotros leyéramos alguno de estos textos en las diferentes dispensaciones, por ejemplo, leemos estos textos en la época de Pablo, nos quedaríamos con cierta porción, ¿no es cierto? Con la parte que tenga que ver con si sos judío o sos griego. Y si lo leyéramos en la época de Ellen White, también es como que nos quedaríamos con esa parte y quizás le agregaríamos alguna otra. Y yo pensaba en eso y busqué, porque sabía que estos textos que son bastante conocidos, que seguramente Ellen White los iba a mencionar. Y busqué y está, por ejemplo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, si le quieren buscar PBGM 318.2. Yo lo voy a buscar acá también. Punto 2. Y a mí me pareció muy interesante esto, ¿Puedes que repetir es, el código de la cita? sí, PBGM, sería Palabras de Vida del Gran Maestro, 318.2. Si están todos, fíjense que, bueno, en el punto 3 está el texto, que es Gálatas 3:28, que dice en Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Y fíjense que ella no no lo pone ahí, no pone ni siquiera el texto completo. Me pareció muy, muy interesante eso. Y en el punto 2, ella dice, Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Y ahí quedó. Es como haciendo énfasis justamente en lo que quizás era importante para ella
en su dispensación, vamos a decirlo así. Y después, bueno, volviendo a Pablo, y esto es algo también que es bastante fuerte, porque después de hablar de la igualdad, después de hablar de... bien, ahí lo escribieron. Llega a Colosenses 3:18 y acá es donde empieza el problema. Colosenses 3:18 básicamente, y podríamos agregarle también Colosenses 3:22, porque nosotros sabemos que la desigualdad tiene varias caras, ¿no? Algunas que son más profundas y más antiguas y más fundamentales, por así decirlo, como es la desigualdad de género, y otras que son un poco más, son quizás menos profundas, como por ejemplo la nacionalidad o las castas, ¿no es cierto? Pero son diferentes caras de lo mismo, de la desigualdad, de lo que vino después del pecado. Y en Colosenses 3:18, dentro de la misma, de su misma cita, de lo mismo que está diciendo Pablo, manda a la mujer a someterse a su marido, a su esposo. Y es como, esto es muy fuerte porque es como se puede ver esa contradicción. O quizás podríamos decir, en vez de contradicción, podríamos estar hablando de una concesión, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, yo por ahí pensaba y decía, ¿por qué? Porque a mí me generaba mucha inquietud eso. Después de ver el tema me generaba muchísima inquietud. Y bueno, me puse a buscar por ahí, ver por qué Dios se manejó así con el ser humano, por qué Dios se maneja así con el ser humano. Y a mí me gustó mucho porque obviamente el tema de la desigualdad de género, Elena de White no lo toca, pero sí toca otro tema que Pablo claramente no lo abordó, que es el tema de la esclavitud, ¿no es cierto? En Colosenses, bueno, Colosenses es una carta escrita para los ciudadanos de Colosas. Y uno de esos ciudadanos de Colosas era Filemón. Y bueno, seguramente ustedes ya saben que su esclavo huyó, perjudicó mucho a su amo, se fue y quizás seguramente hasta le robó varias cosas. Y entre eso, bueno, Pablo conoce a Onésimo, creo que era el nombre. Y bueno, y entre eso, Onésimo se convierte y él le pide a Onésimo que vuelva con su amo, ¿no es cierto? Pero cuando va, o sea, cuando lo manda a Onésimo, lo manda con una carta. Y esa carta es justamente la carta de Filemón. Y hay un texto muy interesante de Elena White que está en Hechos de los Apóstoles, pero vamos a leerlo desde CB, creo que era Conflicto y Valor. CB 350.3. CB 350.3. Y acá ella expresa algo muy interesante, que yo creo que refuerza por ahí lo que estaba pensando respecto a la dificultad que tiene Dios respecto al control sobre los seres humanos, ¿no es cierto? Sobre la sociedad y sobre todo. Ella dice, no sé si están todos más o menos ahí. Vamos a empezar donde dice la esclavitud. Dice, la esclavitud era una institución establecida en todo el Imperio Romano. Y tanto amos como esclavos se encontraban en la mayoría de las iglesias por las cuales Pablo habría trabajado. Ya sea Gálatas, ya sea en Colosenses, o sea, en Colosas, en Galacia o en todas esas partes. Y después dice, en punto 4,
La primera parte dice, no era la obra, no era la obra del apóstol trastornar arbitraria o repentinamente el orden establecido en la sociedad. Intentar eso hubiera impedido el éxito del Evangelio, pero enseñó principios que herían el mismo fundamento de la esclavitud, los cuales llevados a efecto seguramente minarían todo el sistema. A mí me pareció muy interesante esto porque, sobre todo por el tema de ciertas palabras clave o frases. Primero, institución establecida. O sea, era algo que obviamente no formaba parte del carácter de Dios, pero para la sociedad era una institución establecida. Y básicamente Pablo tuvo que hacer una concesión con eso, porque no, porque corría en riesgo quizás, no sé, la vida del esclavo, corría riesgo quizás la vida de otros esclavos, o incluso el evangelio, o sea, corría riesgo de no ser aceptado. Y decía, no era la obra del apóstol trastornar arbitraria o repentinamente. ¿Y qué les hace pensar respecto a lo que significa arbitrario o repentino? O la palabra arbitrario. Si alguno se anima a... Dictatorial. Dictatorial. ¿Otra cosa? ¿No? Bueno, por ahí yo había estado buscando y arbitrario se refiere a cuando se dice o se hace algo sin el apoyo de la razón o de algo que lo justifique o de algo que lo valide, ¿sí? Ahora, yo decía, bueno, pero Acá busqué una las decisiones... definición, ¿te puedo ayudar? Sí, sí, sí. Dice arbitrario, es una definición del inglés, basado en una decisión random personal o un capricho, más que en una razón o un sistema. Bien, buenísimo. Es un capricho más que una razón o un sistema, una decisión al azar, vamos a decirlo así. Pero las decisiones de Dios respecto a la igualdad, respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer, o en este caso de los esclavos, que es el tema que está tocando Ellen White, no es un capricho de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué sería tomado de forma arbitraria? Justamente porque por más que Dios conozca sobre esto, por más que Dios lo sepa, la situación, o sea, el percibir algo de manera arbitraria no es solamente si eso es o no es arbitrario, sino en cómo lo percibe la otra persona o cómo lo percibe el otro. Me hace pensar en, por ejemplo, cuando Dios vio a Lucifer, la rebelión de Lucifer, que Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. O sea, ya sabía que iba a haber muchísimo sufrimiento, muerte, desesperación y todas las cosas que vinieron por eso, pero aún así no decidió terminar con la rebelión de Lucifer, digamos así, exterminándolo, porque iba a ser percibido de manera arbitraria por los demás seres, en este caso los ángeles. No sé si me acompañan con esa idea. Y en este caso, yo pienso que De en hecho, la mente de Pablo, ¿sí? de hecho, es muy importante lo que mencionás, porque a veces tenemos esta visión muy céntrica, basada acá en la Tierra, y nos olvidamos que la gran controversia es algo que está todo el universo mirando y está, no es que es solo para que nosotros lo resolvamos y se resuelva para acá, sino se tiene que resolver para todos los planetas, todos los seres vivos, que quede claro. Exactamente. Gracias. Eh, y otra cosa que menciona el texto, dice que
O sea, no era la obra del apóstol trastornar el orden establecido. Es como, a pesar de que ese orden establecido es malo, no deja de ser un orden establecido. Y yo creo que esto también es algo que nos pasa a cada uno de nosotros. Eh, Tipo, yo cuando pienso en orden establecido o cuando dice que mencionó principios o dio principios que minarían o herirían el mismo fundamento de la esclavitud, la palabra fundamento también a mí me hace pensar en leyes, me hace pensar en normas, me hace pensar en reglas, que aunque son malas, no dejan de ser reglas y normas que para ese ser humano o para esa sociedad son percibidas como normal. Entonces, me pareció muy interesante esto porque, bueno, estuve bastante metido viendo por ahí charlas y esto respecto a neurociencia. Yo, repito, hay muchas cosas de este tema que por ahí me las tomé muy personal, porque más allá de que esto sea un problema general, como lo mencioné, también es una cosa que nos pasa a cada uno de nosotros. Es como, por ejemplo, hablando precisamente y exclusivamente respecto a, a la desigualdad de género, esto es algo que está aprendido desde que somos chicos. O sea, es algo que lo tenemos desde que nos enseñan y que lo absorbemos desde nuestra temprana infancia. Es como estaba escuchando algunas mujeres importantes que hablan respecto del feminismo y de la neurociencia, que decían que nuestro cerebro ya está formado en relación a los estereotipos de género desde que nosotros somos niños, niñas. ¿Y esto cuál es el problema? Que esta percepción, o sea, este conocimiento que nosotros tenemos, en nuestra mente es percibido como normal, aunque no sea buena, es percibida como normal. Entonces, para salir de esto, para salir de este sistema de género, sí o sí se requiere esfuerzo activo, porque cualquier cosa que no sea esfuerzo activo no, no nos va a ayudar a nosotros a poner en orden algo que es percibido ya por nuestra mente o a salir de un lugar donde nuestra mente ya lo considera como una norma, una ley, una regla, un estado de comodidad, por así decirlo. Y otra cosa que decían también estas personas que hablan sobre neurociencia es que sacar una persona de su normalidad, y me gustaba porque hablaban de las mismas palabras estas que menciona Ellen White, de manera arbitraria y repentina, genera consecuencias. Y una de esas consecuencias más notables es el miedo. Y yo creo que cada uno de nosotros en cualquier faceta de su vida, ya sea, no sé, un cambio de trabajo o una situación que nos saque de la normalidad, nos genera mucho miedo, ¿no es cierto? Y el miedo en los seres humanos generalmente pasan dos cosas. O luchamos o huimos. Y a mí me pareció muy interesante este tema porque me hace ver cómo Dios conoce nuestra naturaleza, cómo Dios conoce nuestra naturaleza humana y sabe que Él no puede trabajar, y estoy pensando desde los inicios del conflicto, ¿no es cierto? Él sabe que no puede trabajar con seres humanos y decirles toda la verdad o, por así decirlo, generar miedo, ¿no es cierto? A ese nivel, sino que tuvo que ir dosificando, vamos a decirlo así, porque justamente esto, porque genera en el ser humano ya sea lucha o huida.
Y entre la lucha ya sabemos que van a haber muchas personas que van a salir peor que otras. Y me pareció muy interesante esto. Como digo, no encaré el tema o el estudio tratando de explicar en qué puntos nosotros podemos hacer concesiones o no, porque yo creo que es otro tema, pero sí por ahí para saber que o ver que Dios a lo largo de la historia tuvo que ir haciendo concesiones y los hizo porque era necesario para el avance del mensaje en ese momento, conociendo la naturaleza humana. Otras cosas que por ahí decía eh, estas personas que saben mucho sobre neurociencia, era que es importantísimo que la mente, el cerebro del ser humano, esté metido en el cambio para poder generar un cambio. O sea, es fundamental el cerebro para generar un cambio. Porque decía, por ejemplo, una frase que me gustó mucho, que escuché, que negarle al cerebro hacer algo de una forma no le da opciones. O sea, no le da opciones para hacerlo de otra manera. Porque el cerebro no sabe olvidar, sino que sabe sustituir. Y ese proceso de sustituir tiene que ser con intención y propósito. Y es algo consciente y que lleva tiempo. Y cuando yo pensaba en eso, algo consciente y que lleva tiempo, justamente tiene que ser algo que para el cerebro no sea considerado arbitrario, sino que sea... el cerebro tiene que querer el cambio, ¿no es cierto? Tiene que buscarlo. Y tiempo, no tiene que ser repentino, imprevisto o esto. Entonces, por ahí yo pensaba, bueno, Dios se ha manejado así durante todo este tiempo y toda la historia. Es buenísimo eso que puso algo, come and reason. Es como, vengan y razonemos. Y es muy interesante esto porque yo, viéndolo desde de manera personal, creo que he visto los mejores cambios en mi vida cuando logré comprender y logré entender las cosas que hay o hacia dónde me lleva este cambio o si no hago el cambio hacia dónde voy. Es como que el mejor crecimiento que tuve, quizás en este tiempo que estuve, bueno, acá en Italia, es como me he preguntado varias veces hacia dónde estoy yendo y me encontré haciendo algo que quizás nunca me habían enseñado a hacer desde mi infancia, que es cuestionar, como cuestionar y tratar de entender. Y una vez cuestionar y recibir las respuestas y comenzar a pensar, aunque sea pensar en un cambio, empezar a tenerlo en la mente, es como, yo por ahí lo pienso, es como tirar una piedra al lago, ¿entendés? Es como, lleva su tiempo, pero por lo menos uno va dejando que la idea empiece a formar parte de uno. Y escuchar este tema de Parminder me pareció muy útil, muy animador, o sea, me fortaleció, porque es como, veo como Dios, la paciencia de Dios se vio en eso, ¿no es cierto? En decir, sé cómo son mis criaturas y sé cómo reaccionarían si yo actúo de cierta manera. Y tuvo paciencia, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, también, si volvemos al texto de Gálatas 3:28, es como no solamente toca el tema de que no hay varón y mujer, o sea, el tema de género, sino que toca el tema de la esclavitud y de nacionalidad y de otras cosas, podríamos poner religión. Al mismo tiempo también veo cómo Dios es como se va moviendo a lo largo de la historia y es como nos dice, bueno,
hasta acá y hasta acá podés llegar, ¿no es cierto? Yo creo que en ninguno de nuestros estudios alguna vez nos pusimos a debatir o a pensar en si está bien o está mal la esclavitud, o si el tema de la nacionalidad. Esos son como temas que ya podríamos decir son temas aprendidos y sabidos, y como sociedad también son cosas que ya no se deberían discutir, o por lo menos están mal vistas. Pero sin embargo, y esto también es un desafío para cada uno de nosotros, nosotras, es que dentro de lo que es el tema de la igualdad y de lo que es el tema de eh, el hombre, la mujer, hay muchas otras cosas más que se despliegan en el día a día, en, en la sociedad, y que son mucho más complicadas, y que yo, siendo sincero, hay muchas cosas que también sigo sin entender, pero, pero el llamado, por así decirlo, es que nosotros sigamos estudiando, sigamos aprendiendo, y que nos acordemos de esto, de cómo Dios se manejó en la historia con cada uno de nosotros, para saber que siempre va a haber un, dentro de los temas, o dentro del asunto en cuestión de esa dispensación, siempre va a haber una cuestión mucho más importante que otra. Pero a medida que nosotros vayamos avanzando, eh, tenemos el deber de ir avanzando, de ir, no retroceder hacia lo que ya aprendimos, y empezar a como a formar parte de esa normalidad, de que la igualdad que Dios nos ofrece, que forme parte de nuestra normalidad. Obviamente de los que estamos acá conectados y a lo largo del mundo, hay cosas que para algunos va a sonar fuerte, y otras cosas que para otros va a ser cosas que ya viene viendo, no sé, hace 5 años. Que esto nos ayude a nosotros a no estancarnos en nuestra comprensión de la igualdad, pero también que nos ayude a poder ser como fue Dios, ¿no es cierto?, con nosotros, que las cosas que nosotros digamos o pensemos, que tengamos en cuenta que pueden sonar repentinas y arbitrarias para otras personas. Y a veces, en ciertas situaciones, eh, tenemos que tenerlo en cuenta para saber cómo manejarnos. O por lo menos eso es las cosas que, que fui viendo en este estudio, y que me parecieron interesantes para compartir. No sé si alguien más veo que... ¿Sí? Perdón, sorry, que Sí, pasó sí. un avión, no sé si terminaste, Sí, sí, pero sí. sí, le quería saber, justo lo que mencionabas, y eso sí también hizo, no sé, pensar o reflexionar en que si Pablo no podía cambiar el orden, y está hablando de leyes, ¿no? Supongo porque la esclavitud estaba legislada. En ese caso, él lo que podía haber hecho quizás era rebelarse del sistema, o que los esclavos se rebelen, ¿no? Digamos, él hubiera provocado quizás eso, pero como dice ahí, no era su obra. En el caso de nosotros, ahora, ¿cuál sería entonces de nuestra obra, entre comillas? O sea, sí sería, bueno, rebelarnos, no está hablando de una manera violenta, pero estoy diciendo que no seguir los cánones pues de la sociedad, pero y exigir derechos y cambiar leyes. O sea, nosotros deberíamos, porque ha habido mucha discusión a veces en los grupos de ir a las protestas y todo eso, pero bueno, eso se presta para más largo, ¿no? Pero así pragmáticamente, ¿cómo sería el contraste con Pablo en esa cita, en Yo nuestra creo dispensación? que, yo creo que Dios nos dejó muchísima evidencia para saber que en nuestra época tenemos que estar firmes con el tema de la igualdad, eh, y tenemos que luchar por estos derechos. Eso yo creo que no hay dudas.
porque tenemos el mensaje de los tres, el triple mensaje angélico de nuestra época, se trata sobre eso. En el caso de Pablo no se trataba de eso. Es un tema que se habló después, se vio después con Ellen White. En nuestro caso sí, en nuestro caso la igualdad, nosotros tenemos que estar firmes con ese tema. Por ahí lo que yo estaba hablando no era tanto respecto a las cuestiones fundamentales de la igualdad entre el hombre y la mujer y la defensa de los derechos LGBT y esas cuestiones, sino por ahí que en nuestro diario vivir hay otras cuestiones que son un poco más sutiles, que quizás se perciben o no se perciben. Y en esas cuestiones, yo, como dije al principio, eso lo tiene que ver cada uno. Es inevitable que hayan personas que estén un poco más adelante que otras en esa cuestión. Pero no creo que sea nuestro deber, ¿cómo decir? O sea, pienso que tenemos que tener cuidado respecto a cómo pueden llegar a ser percibidas nuestras palabras o lo que expongamos respecto a eso con otras personas. Hay cosas en las cuales tenemos que ser completamente, no me sale quizás la palabra justa, pero tajantes, decisivos, decididos. Y después hay otras cuestiones en donde ya depende de nuestro conocimiento personal. Ser Yo intransigente. estaba pensando que también, a ver, Elena dice que no era el propósito de Pablo romper el orden establecido respecto a ese asunto puntual, pero en todas las épocas se llama romper el orden establecido respecto a algo, ¿no? Y eso creo que me parece que es muy evidente y entonces, nada, creo que lo que tenemos que hacer está bastante claro. También yo pienso que quizás... ¿Se escucha? Sí. También yo pienso que quizás Dios tomó o dio esas concesiones como decía Luis, con los temas determinados, con algunos temas determinados, pero en los otros no había concesiones. Por ejemplo, si vamos a Elena de White, la época de ella, cuando ella habla de la esclavitud, ella lo llama directamente el pecado de Babilonia. Y dice que de eso dependía todo, absolutamente todo. Básicamente, el primer escrito está basado en ese pecado, digamos. Entonces, hoy nosotros también no tenemos concesiones en cuanto a lo que es la igualdad. O sea, para nosotros no existe o sea, no podemos dejar de luchar por eso, por la igualdad y por, como vos decís, quizás ser sutiles a la hora de hablar con las otras personas y entender que ellos también están en procesos, pero bueno, tampoco es momento tanto de dejar así como tan relajado. La vara no es menor para el resto. Exactamente, como dijo Joaco, yo pienso igual. Y es interesante también porque más allá de que Ellen White fue intransigente respecto a la esclavitud, pero sin embargo habían consejos respecto a cómo llevar adelante esa igualdad en cuestión de razas en esa época. Y por ahí yo pensaba en eso, tipo es como nosotros tenemos que ser intransigentes respecto a la igualdad de género, pero más de uno se va a encontrar con ciertas cuestiones o situaciones en las cuales las puede llegar a percibir uno eh, como una concesión, otros quizás no, que no forman parte de quizás el núcleo, ¿no es cierto? Lo más importante. Es como Ellen White hablaba de la liberación de los esclavos. Sin embargo, después también daba consejos de tipo, bueno, no hagan matrimonios interraciales, pero ¿por qué lo hacía? Eso yo, por ejemplo, hoy lo podría percibir como una concesión. Incluso además de ser de que ella era intransigente respecto al tema. Pero ¿por qué lo hacía? Porque justamente
porque las cuestiones van progresando, porque corría riesgo la vida de esas personas, corría riesgo que todo el movimiento se eche a perder, o corría riesgo mucha gente, a eso es lo que voy. Y hoy en día yo creo que en ciertas cosas tenemos que ser completamente intransigentes, y hay otras cuestiones que, que por ahí nos llevan a por lo menos pensar en esas personas y en si corren peligro o no corren peligro en algunas situaciones. Y eso era más que nada. Pero bueno. Emma, ¿puedo Sí, decir algo cortito, por favor? Perdón que sí, te sí, interrumpí. sí. De, Vamos a ir decilo cerrando. Si y Emma ahí puede lo hacer cierro. la oración para terminar y después si quieren hacer comentarios. Bueno, hago la oración y después escucho los comentarios, ¿sí? Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradezco, mi Dios, por este sábado, y de forma muy especial te agradezco porque puedo estar en conexión con mis hermanos y hermanas. Quiero pedirte de forma especial sabiduría para cada uno de nosotros, de nosotras, que estamos aprendiendo sobre la igualdad y que también estamos enseñando respecto a la igualdad, que nos dé sabiduría para poder comprender el mensaje y sobre todo para que eso se meta en nuestro corazón, en nuestra mente y que forme parte de nuestra normalidad. También agradecerte, mi Dios, por la paciencia que has tenido con cada uno y que has tenido misericordia en todo este tiempo, y sé que también que tu paciencia en algún momento eh, tiene un fin. Por eso pedirte que nos ayudes a estar preparados y preparadas, y que podamos pronto verte volver. Gracias, mi Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.